Pues buenos días a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo de webinars sobre transparencia retributiva que estamos organizando, que hemos organizado y estamos celebrando en colaboración con AON. Este ciclo consta de 4 webinars y tiene como objetivo, bueno, pues ayudaros a realizar con éxito la travesía por la transparencia retributiva. Os voy a poner un poco en contexto para aquellos que os suméis por primera vez a este ciclo. Celebramos una primera sesión, un primer webinar, donde lo que hicimos fue pues un repaso por el impacto de la Directiva de Transparencia Retributiva, las obligaciones de transparencia retributiva desde el punto de vista de la cultura y también de los procesos que se iban a ver afectados en su gestión. Y lo que hicimos en esa primera sesión es también, bueno, pues compartiros, lo hicieron los expertos de AON, pues una hoja de ruta con los pasos a seguir, bueno, pues para empezar a trabajar o para asegurar que estabais o que estáis en el camino de la transparencia retributiva. En la segunda de las sesiones lo que hicimos fue poner el foco en la comunicación. Como todos bien sabéis, bueno, pues la Directiva de Transparencia impone unos estándares de información obligatorios y para poder cumplir con ello, bueno, pues las organizaciones necesitáis, bueno, pues apoyaros en una estrategia de comunicación proactiva. En esa sesión lo que quisimos fue pues daros algunas claves para que pudieseis armar y diseñar esa estrategia de comunicación que vais a necesitar. Os voy a compartir en el chat la información de esas 2 sesiones que ya hemos celebrado para todos aquellos, bueno, pues que no hayáis tenido oportunidad de asistir a ellas en directo, pero queráis, pues, ver los vídeos y, bueno, pues tener esa información, a vuestro alcance. Os lo voy a dejar ahora en el chat. Hoy, como os decía, estamos en la tercera sesión ya de este ciclo y la vamos a dedicar a analizar el tándem entre transparencia y data analytics. Gestionar la transparencia conforme a lo que establece la Directiva de Transparencia y lo que establecerá su futura transposición, pues obliga o exige el manejo de grandes cantidades de datos. Y no solo eso, obliga también o exige pues realizar análisis bastante más complejos de los que se estaban llevando a cabo hasta ahora. Ello, bueno, pues os va a obligar a contar con herramientas y metodologías pues bastante más sofisticadas. Bueno, pues no sé si hay alguna organización de la que hoy nos acompaña que seguirá trabajando con Excel, confío en que no, pero bueno, como sabemos que a ver las haylas, pues ha llegado el momento, ahora ya sí que sí, de desterrar por completo el Excel, porque el Excel no sirve para gestionar esto. Como digo, pues hace falta otro tipo de herramientas para realizar y para cumplir con los análisis y con los reportes que vais a estar obligadas a hacer. Bueno, pues hoy hemos invitado a Julia Ojeda, que es manager de Reward and Performance de AON, bueno, pues a que nos explique en esta sesión de manera detallada pues las obligaciones que en este sentido, en este tema de información y de análisis vais a tener que cumplir y que nos explique también o que nos muestre, bueno, pues cómo el Data Analytics os puede ayudar a ello, ¿no? A gestionar toda la demanda de información de manera ágil, segura y eficaz. Vamos a dedicar gran parte de este webinar, bueno, pues aproximadamente 40 minutos a escuchar a Julia, la presentación que nos tiene preparada, pero queremos también escucharos a vosotros, daros la oportunidad de resolver dudas y por eso, bueno, pues vamos a dedicar unos minutos finales de esta sesión, bueno, pues a atender todas aquellas preguntas que queráis plantearle a Julia. Para ello, como siempre, tenemos habilitado el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma, también el chat. Os invito a que nos dejéis ahí las preguntas que queráis que Julia atienda, responda. Yo en la parte final se las iré trasladando. Y por mi parte, solo comentaros una cosa más, y es que la sesión de hoy la vamos a estar siendo grabada y en próximos días, bueno, pues vais a recibir por correo electrónico el vídeo de esta sesión y también, bueno, pues el material que Julia va a utilizar también por parte de AON se os va a facilitar este material adicional, pues para que podáis, pues analizarlo en detalle y bueno, pues compartirlo en caso de que consideréis necesario. Y ahora sí, sin más dilación, Julia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y te dejo todo tuyo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Verónica, por tu perfecta introducción y de todas las series que
junto con ORH ya hemos llevado a cabo AON y ORH, porque bueno, pues efectivamente, como tú has comentado, la normativa de transparencia salarial está trayendo un poco de cabeza a todos los departamentos de recursos humanos por el volumen tanto de información de la que habla como también de las metodologías que propone y de cómo llevar a la práctica todo lo que se exige a la vez y también pensando en la preparación que es necesaria antes para poder responder a esas demandas de información. Entonces, bueno, daros también las gracias. Voy a ir compartiendo pantalla a los que os habéis conectado, que sabemos que los tiempos pues en esta época del año son las agendas muy apretadas, pero bueno, siempre hay que dejar un huequito, pues eso, para la reflexión y para la formación o la información. Como comentaba Verónica, lo que vamos a ver hoy es cuál es la relación o de qué manera nos puede ayudar el Data Analytics o el People Analytics, más centrado en la función de recursos humanos, a cumplir con la normativa de transparencia salarial. Entonces, bueno, haremos en primer lugar un breve repaso a cuáles son esos requerimientos de información que hace la directiva y de qué manera se va a solicitar a las empresas que aporten esa información. Luego también hablar de metodologías, ¿no? Porque la directiva no solo habla de datos que hay que reportar, sino también de algunos conceptos que antes estaban más en el ámbito académico quizás y no tanto en el de la gestión de recursos humanos y cómo trasladarlo eso, ¿no? A un reporte o a un informe que haya en el futuro que elevar pues, o bien a una autoridad laboral o bien a la RLT, a la representación legal de los trabajadores o a cualquier trabajador que nos lo pueda solicitar. En tercer lugar, hablaremos de las herramientas, de cómo nos puede ayudar el Data Analytics centrado en la función de recursos humanos. Y por último, que os hemos planteado un poco para verlo más, quizá para cada una de las personas que estáis aquí, cada uno de vuestra propia empresa, estáis en situaciones distintas, partís de puntos de partida totalmente diferentes, ¿no? Entonces hemos diseñado una especie de hoja de ruta de en qué estadio podrían ir avanzando cada una de las empresas en función de cómo está actualmente la gestión de sus datos. Empezando por el principio, ¿no? Los datos. ¿Cuáles son los requerimientos de información de la nueva directiva? Que esto, bueno, ya los seguramente conoceréis si habéis estado en las sesiones anteriores, por eso no me voy a detener tampoco mucho, pero básicamente la directiva pues plantea un escenario como de dos grandes bloques de información. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la brecha salarial de género. Recoge que las compañías pues deberán reportar a través de unos informes que se deberán hacer públicos, pues todo lo que son datos relacionados o diferentes formas de medir la brecha salarial de género. Habla de una brecha salarial retributiva para todos los componentes que componen la retribución, un poco en la línea de lo que ya son los reales decretos de igualdad aquí en España. Habla de brecha salarial mediana, de brecha salarial promedia, habla de la proporción de trabajadores y trabajadoras que reciben complementos variables, habla también de un análisis por cuartiles y de dar esos análisis de composición por sexos en cuartiles de la banda, que ahora hablaremos un poco más de esa premisa de que en varias ocasiones dentro de la norma se menciona los rangos salariales, las bandas salariales, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería lo que es la información en el bloque de brecha salarial. Pero luego, además, la directiva es más amplia, va más allá y habla de los derechos de información que van a tener, por un lado, solicitantes de empleo, es decir, no como tal empleados o empleadas nuestros de nuestra empresa, sino personas que participen en los procesos de selección tendrán derecho a recibir información sobre el nivel o rango de pago inicial para el puesto de trabajo al que están aplicando. Después, una vez ya está la persona incorporada en la compañía, cualquier empleado o empleada puede solicitar información sobre cómo se establece, progresa y administra el pago de lo que es el paquete retributivo. Y por lo tanto ahí todo lo que son los procesos de promoción y progresión y de desarrollo profesional van a tener que estar muy definidos y muy claramente vinculados a la retribución para poder justificar esa progresión en el pago.
Y por último, también la directiva habla de que se deben tener en cuenta un concepto que, como digo, es muy académico, que es el de cómo se interseccionan las diferentes desigualdades, ¿no? Habla de que, aparte del enfoque de género en la medición de las brechas, se debe buscar el que se elimine la posibilidad de que exista cualquier otro tipo de discriminación por razones personales o circunstancias personales, como puede ser la raza, la etnia, la edad, la localización geográfica. Por lo tanto, es lo que hace que los análisis o el tipo de reporte que va a haber que entregar van a ser cada vez más complejos y van a incluir más variables, digamos, en el saco. ¿Cuándo nos van a pedir todo esto? Bueno, pues el deadline que se ha establecido dentro de la directiva, una vez se transponga, es que empresas que tengan más de 250 trabajadores deberán facilitar información correspondiente al último año natural anterior a partir de junio del 2027 y posteriormente actualizar esa información cada año. Empresas entre 150 y 249 trabajadores deberán facilitar esa información correspondiente igual al año anterior, a más tardar el 7 de junio del 2027, pero cada 3 años en lugar de cada año. Y las empresas de entre 100 y 149 trabajadores deberán facilitar esa información correspondiente al año anterior a partir del 7 de junio del 2031 y posteriormente cada 3 años. ¿En qué se traduce al final estos requerimientos de información, ¿no? Tenemos, digamos, unos enunciados que hablan de tipos de información que debemos traducir en datos. ¿En qué datos necesito tener a mi disposición para poder hacer todos estos análisis y sacar conclusiones también de ellos? Que no solamente analizar, sino también poder sacar conclusiones. Entonces aquí os presentamos un poco lo que serían 3 bloques fundamentales de datos que serán necesarios para poder llevar a cabo análisis de brecha salarial de género, pero también análisis de equidad salarial. ¿Vale? Por un lado, variables que tengan que ver con el desempeño, con el talento. Antigüedad, tiempo en la posición de la persona, estado de elegibilidad del puesto para el desempeño, para la retribución variable, puntuaciones en ese desempeño, en ese rendimiento, para lo cual se presupone que tiene que existir un sistema de evaluación del desempeño pues mínimamente operacional, con pues variables que se puedan cuantificar de alguna manera. Y luego también pues, el nivel de cualificación de la persona. En cuanto a variables de organización y compensación, la directiva de nuevo habla de algo que aquí en España ya llevamos mucho tiempo hablando, que es los puestos de igual valor. Vuelve a insistir sobre la necesidad de hacer comparativas, de primero identificar y luego hacer comparativas para esos puestos de igual valor. Por lo tanto, ahí el tener claramente identificados los niveles o categorías, o como se quiera denominar, de los puestos que tienen un similar valor dentro de la organización es fundamental. Luego, toda clase de desglose en cuanto a salarios, identificando por un lado el salario base y luego todos los componentes de la retribución. Por lo tanto, habrá que hacer un desglose de todo lo que es el paquete retributivo, también incluyendo las percepciones variables a corto plazo, a largo plazo, y luego llevar a cabo un cálculo de esa compensación en términos efectivos, en términos reales y en términos equiparados también, para poder hacer esos cálculos de brecha ajustada. Y en tercer lugar, datos demográficos, tener perfectamente identificados a cada empleado con su ID, su título de puesto, departamentos y áreas en los que trabaja, ubicación, sexo, edad, tipo de contrato, situación familiar, jornada, que permitan hacer pues, esos cruces y ese análisis multifactorial del que vamos a hablar ahora. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de las metodologías, ¿no? que está proponiendo de base aplicar la directiva. En primer lugar, como hemos hablado, el análisis multifactorial. La directiva habla de que es necesario que los Estados miembros en la legislación, una vez se transponga, hagan mención y pues, soliciten a las empresas
que destierren cualquier posibilidad de discriminación que vaya más allá del sexo y hablan de que no se produzcan discriminaciones interseccionales. Como antes comentaba, la interseccionalidad de las desigualdades es un concepto muy académico, pero bueno, la directiva ha decidido traerlo al ámbito de la gestión de personas. Entonces, para entender un poco de qué nos estamos refiriendo, la academia define la interseccionalidad como un marco analítico que permite explorar cómo las diferentes identidades afectan a las personas de manera simultánea, lo que significa que las experiencias de discriminación no son solamente entendidas desde una única categoría, como puede ser el sexo o el género, sino que deben considerarse que hay múltiples factores que influyen en la vida de una persona. Entonces, sobre esta idea conceptual académica es sobre lo que llama la directiva a trabajar también. ¿Cómo se puede trabajar? O cómo pues, también desde AON hemos venido trabajando con análisis multifactoriales. Estos análisis multifactoriales lo que hacen es identificar el impacto que tienen una serie de variables independientes o predictores sobre una variable dependiente, que sería pues, la compensación, comparando así los efectos que tienen sobre la variable dependiente diferentes valores que pueden adoptar esas variables independientes. Algunos ejemplos, pues principalmente el sexo, pero también puede ser el nivel del puesto, el nivel o la escala del puesto, la antigüedad, la edad, el colectivo al que pertenezca el puesto, cargas familiares, es decir, una serie de variables que nosotros en cada una de las compañías definimos para hacer ese análisis que contextualice. El objetivo al final es contextualizar el dato de sexo, la variable sexo, con otra serie de variables que tienen un impacto dentro de la retribución y que pueden explicar en términos también objetivos pues las diferencias salariales y ver pues entre todas ellas el sexo pues, si es una variable que tiene impacto o no tiene impacto. Uy. Conceptos importantes a entender cuando hablamos de análisis multifactorial, lo primero es cómo sabemos si un factor está en relación o no con la brecha salarial. Y esto se hace a través de el valor P, que es el de esta significancia estadística. Cuando se crea el modelo multifactorial, se determina en qué momento va a tener significancia o no ese dato. ¿Vale? No es solamente el porcentaje, que sería el coeficiente de regresión, sino sería el dato que es si el resultado es estadísticamente significativo. Convencionalmente o en la práctica habitual, lo que se considera que es estadísticamente significativo es cuando la variable tiene un valor P superior al 95%. Por lo tanto, en esos análisis multifactoriales, aquellas variables que tengan un valor P superior al 95%, lo que están queriendo decir es que hay una alta probabilidad de que esa brecha o esa diferencia salarial esté relacionada con ese factor. ¿Vale? Un segundo nivel de relevancia estadística es también el del P90, que sería pues, que por encima del 90% en las simulaciones que se hacen existe una baja posibilidad de que la brecha salarial que está calculada en relación a ese factor esté creada o tenga origen en ese factor de control. Todo lo que quedase por debajo de ese P90 no tendría relevancia estadística. Y en segundo lugar, el coeficiente de regresión, que al final lo que es cómo se cuantifica las diferencias que provoca ese factor en la remuneración. Y bueno, es importante aquí ver que el coeficiente puede ser positivo o negativo. Cuando el coeficiente es positivo, lo que indica es que esa diferencia provoca un incremento en las retribuciones, ese factor provoca un incremento en las retribuciones, y cuando el coeficiente es negativo, lo que significa es que la correlación, siempre que haya una correcta operacionalización de la variable, está creando un efecto de descuento, es decir, está rebajando, está teniendo un impacto negativo y de descuento dentro de la retribución. ¿Vale? Segunda cuestión que también toma de premisa
directiva es el de la existencia de bandas salariales o rangos salariales. Y por lo tanto aquí es fundamental que exista y que se definan bandas salariales en base a un análisis retributivo previo. ¿Vale? Además de que existan en sí mismos esas bandas salariales, tienen que además reflejar de alguna manera pues, la filosofía retributiva y garantizar que esas bandas que se establecen pues, sean competitivas, sean sostenibles para la compañía y estén alineadas con la estrategia. La definición de estas bandas salariales es fundamental para precisamente poder cumplir con esa premisa que comentábamos al principio de explicar la progresión en el salario. Y para la definición, bueno, dentro de precisamente de esas bandas salariales, también la normativa habla de que se haga un análisis de la brecha salarial por cuartiles dentro de la banda. Por lo tanto, como digo, aquí se está presuponiendo que antes de hacer este análisis, previamente tiene que existir una banda. Aquí esto es bueno, un ejemplo de análisis por cuartiles que lo que ayuda es a contextualizar el dato de brecha salarial que podamos tener en la compañía de medias y medianas, ver luego cómo esos cuartiles de la banda, pues la proporción de mujeres y hombres que hay en él, con el objetivo de ver si además de que existan bandas dentro de la banda, cuál es el posicionamiento de mujeres y hombres dentro de esa banda. Lo mismo también en cuanto a la composición de hombres y mujeres que perciben retribución variable o que están afectados por o son elegibles para la retribución variable. Y entonces aquí también es hacer el foco en ese tipo de retribución, como son los bonus, para ver si hay una mayor proporción o desproporción de hombres y mujeres que tienen la posibilidad de optar a este tipo de retribución. Estos análisis están bastante alineados con lo que es la normativa de transparencia o de igualdad retributiva en Reino Unido y ya, por ejemplo, muchas empresas, incluso españolas, allí en ese país están presentando esta información en sus informes públicos, incluso en sus páginas web, con esta composición, ¿no? Como para contextualizar el dato estricto del porcentaje de brecha con lo que es la posición de mujeres y hombres o la representatividad de mujeres y hombres dentro de esas bandas salariales o de la percepción del bonus. Y ya yendo al apartado 3, ¿no? Las herramientas. Pues las herramientas de Data Analytics que nos pueden ayudar y cómo lo pueden hacer. Antes de entrar un poco en esas herramientas, entender un poco cuál es la función del Data Analytics dentro de recursos humanos. El Data Analytics o dentro de recursos humanos lo que sería el People Analytics es al final un proceso por el cual pues, se busca analizar, recopilar y analizar de manera combinada información que procede de naturalezas diversas. Y es algo que provee de una información muy potente a las compañías cuando hablamos de personas y cuando hablamos de crear estrategias en la gestión de personas. Por lo tanto, nos ayuda en diferentes áreas, no estrictamente solamente en lo que tiene que ver con la gestión del dato, sino nos ayuda a crear, digamos, un mapa o un paraguas de manejo y también de difusión de esos datos muy importante. Para empezar, las herramientas de Data Analytics permiten una comprensión porque facilitan la visualización de esos datos y facilitan el acceso a grandes cantidades de información que normalmente están pues, dispersas y en diferentes formatos y formas de manera sencilla y garantizando siempre la coherencia. En segundo lugar, las herramientas de Data Analytics permiten la detección, ayudan a detectar pues, aquellos puntos de fricción o valores atípicos y de esa manera pues, nos permite ser más ágiles y adelantarnos en la detección de esos posibles problemas, en este caso concreto en lo que tiene que ver con la retribución. En tercer lugar, también nos ayuda con la comunicación, con el storytelling, con crear una narrativa a través de dashboards que tienen un look and feel pues, sencillo, que hace que en el momento que haya que reportar o dar una información en materia retributiva, pues la herramienta ya está preparada para que esa información aparezca de manera clara, sencilla y que sea lo más comprensible para el receptor del mensaje, que no tiene por qué ser una persona experta en compensación.
Y en cuarto lugar, nos dota de eficacia, eficacia a la hora de pues, toda esa cantidad de datos, tenerla toda dentro de una misma herramienta, de una manera mucho más intuitiva que la hoja clásica de Excel, y conseguir de esa manera ahorrar tiempo y costes de personal. ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se aplica esta técnica de Data Analytics dentro de recursos humanos? Pues lo primero es hacer lo que se llama un Business Insight, que es primero empezar a pensar en cómo vincular la estructura, qué estructura organizativa tenemos y qué fuentes de información tenemos disponibles, ¿vale? Porque esto es una premisa fundamental. Saber qué metodologías tengo implantadas, qué información recojo, cuál no, de qué manera la recojo. Es muy importante a la hora de desarrollar estas herramientas de Data Analytics. En segundo lugar, llevar a cabo una fase de entendimiento del dato, recoger esos datos y estudiar la forma en la que se entregan, en la que están disponibles y la calidad de esos datos. En tercer lugar, se lleva a cabo una preparación del dato, lo que se llama el data cleaning, que consiste en realizar una selección de esos datos relevantes y prepararlos para las fases posteriores de análisis que se van a llevar a cabo. En cuarto lugar, entraría la fase del modeling, que consiste en manipular y en combinar todos esos datos que hemos ido extrayendo de diferentes procedencias para hallar las relaciones o las correlaciones que existen entre los mismos y ver si lo que nos dicen es coherente o nos permite sacar una conclusión o no. En quinto lugar, entraríamos en la fase de findings, que es evaluar las representaciones que nos da el modelo con los datos de la fase anterior y si nos permite extraer conclusiones que respondan justo a las preguntas que nosotros tenemos que responder. Y la última fase, la sexta, sería lo que es la visualización, que es al final lo que todos vemos en ese dashboard, es la preparación visual de dashboards que sean lo más intuitivos y sencillos posible para que recojan y consoliden la información gráficamente de una manera, pues eso, fácilmente accesible y clara. Y en segundo lugar, también como herramienta que tiene que ver con la gestión de datos, estarían también las bases de datos retributivas, que nosotros ya en algunas ocasiones hemos entendido y hemos trasladado la importancia no solamente de la gestión y la digestión de los datos que a nivel interno tenga la compañía, sino también de cómo eso se contrasta con lo que está ocurriendo fuera en el mercado. ¿Y por qué es importante? Porque la directiva habla claramente de que hay una obligación de publicar en las ofertas de empleo rangos salariales, ¿no? Entonces va a haber en algún punto una información bastante fidedigna de lo que son las bandas o lo que se está pagando por determinados puestos en el mercado por parte de diferentes compañías. Y aquí es importante que a la hora de definir esas bandas salariales, si es que aún no están definidas, se tengan en cuenta esos datos de mercado para definirlas, no solamente lo que es mi práctica retributiva dentro de la compañía, sino también qué está haciendo el mercado laboral para retribuir y qué retribuciones están dando a los puestos que yo estoy buscando. Además, el tener esas bases de datos siempre al margen de lo que son las obligaciones de transparencia permite crear una oferta salarial que garantice unos tiempos de contratación óptimos, ¿no? Tanto en cuanto se presentan o se ofrecen salarios que están en línea con lo que se está pagando en el mercado, y eso hace que la compañía gane en atracción de talento. En segundo lugar, retener y fidelizar al talento que ya existe dentro de la compañía. En los análisis, en los estudios que hace AON en relación a las bases de datos, el coste medio de rotación equivale a unos 6-9 meses de sueldo de un empleado. Por lo tanto, el factor salario sigue siendo uno de los factores más relevantes a la hora de cambiar de puesto, y es importante estar alineados con las prácticas de mercado para ser lo más eficientes en esa retención. Y por último, también tiene que ver con los costes salariales. Al final, esa publicidad o esa transparencia, para bien o para mal, puede generar tensiones y fricciones
cuando se publiquen salarios para un determinado puesto que quizás están por encima de lo que ya estás pagando internamente en tu organización a personas que están ocupando esas posiciones. De hecho, en el último estudio que se ha hecho en AON, basado en más de 800 compañías, el promedio de retribución fija de las contrataciones realizadas en los últimos 18 meses supera en un 16% al de los empleados que ya están en la compañía. Por lo tanto, esas tendencias inflacionarias que puede haber con algunas posiciones es necesaria tenerlas en cuenta a la hora de definir nuestra política retributiva. ¿Características deben tener estas bases de datos o qué nos debe permitir estas bases de datos? Pues en primer lugar que sean bases de datos de participantes, es decir, el dato sea un dato retributivo fiel de compañías que participan en la base de datos y dan esa información. Luego que los datos se actualicen, lógicamente, pues lo máximo posible, a ser posible cada trimestre. Que permita realizar informes ad hoc y descargas de informes que nos permitan luego precisamente hacer esas comparativas y esos análisis y definir nuestras políticas. En un alcance global y con múltiples opciones de filtrado y también funcionalidades de inteligencia artificial para el benchmarking, para aquellas posiciones que por ser muy novedosas en el mercado o todavía no estar consolidadas, pues no existe una referencia quizá clara de ellas en la base de datos, pero la inteligencia artificial pues, te puede ayudar a crear una referencia. Y por último, acceso a una comunidad al final de compañías que también llevan a cabo prácticas en cuanto a estudios de tendencias o de incrementos salariales o de beneficios, etc. Vale. No sé si he ido muy rápido. Y por aquí, para acabar, pues con todo lo que os hemos contado, un poco ver la hoja de ruta que, como os comentaba, pues bajo nuestra perspectiva podrían seguir compañías en función de su nivel de preparación y de madurez para enfrentarse a las exigencias de la directiva. Partiendo bueno, de una estructura que hemos establecido nosotros con las empresas con las que estamos trabajando, de estado de madurez, ¿no? De medir el estado de madurez de la organización para responder a las demandas de la directiva, hemos definido 5 fases, digamos, en las que pueden encontrarse a día de hoy las empresas en España y en Europa. Digamos que esas 5 fases pues, abarcan desde empresas que puedan estar en un estadio más fundacional, en el que no hay una estrategia todavía clara, hay pocos datos o datos inconexos y pues las prácticas de comunicación con la plantilla son muy limitadas o están muy constreñidas. La siguiente fase o la siguiente etapa serían más de empresas que están en un estadio más reactivo, que llevan a cabo pues, proyectos de tipo reactivo para responder a requerimientos que pues, ya sea legales o de demandas de stakeholders o de autoridades RLT que estén demandando ciertos análisis. Aquí los datos ya son algo, existen datos, pero todavía algunos de ellos son incoherentes y hay una ausencia de una metodología clara. Las empresas que están en un estadio proactivo serían aquellas que ya están definiendo metodologías de una manera y aplicándolas de una manera consistente y ya tienen una base de datos sólida, aunque la comunicación se sigue haciendo bajo demanda. En el estado avanzado ya encontraríamos aquellas empresas con metodologías consolidadas que se aplican de una manera prácticamente estandarizada, donde ya se lleva a cabo una integración de datos y la comunicación es proactiva. Y por último, las empresas líder, que serían bueno, pues aquellas que ya tienen una estrategia bien integrada, llevan a cabo de manera recurrente los análisis y que la comunicación es 100% transparente. Entonces, partiendo de este esquema, digamos, de estado de madurez, lo que hemos hecho es ponerla en relación con el estado de madurez de mis datos, ¿no? de los datos que tengo disponibles. Digamos que lo hemos relacionado, por un lado, con lo que es la estrategia,
con la madurez de los datos y también con la complejidad organizativa o del negocio, porque a medida, y esto es una realidad que es evidente, a medida que las organizaciones se hacen más complejas de gestionar por múltiples factores, aquí es lo que hablamos, la multifactorialidad, pues el estadio, digamos, y la envergadura de los datos y la madurez en la gestión de datos tiene que ir en aumento. Por lo tanto, empresas que estuviesen en un estadio fundacional todavía, el análisis de datos es muy básico y quizá las herramientas de Data Analytics todavía requieren una madurez mayor en cuanto a la estrategia y también a los datos disponibles para poderlas aplicar. Pero a partir de un estadio reactivo y en adelante, ya sí que las herramientas de Data Analytics son algo que puede facilitar mucho la vida. Digamos que las empresas en un estadio reactivo, sus datos serían de tipo descriptivo. Y aquí lo que veríamos es que el gran desafío de estas compañías sería analizar y visibilizar las brechas salariales incorporando ese enfoque multifactorial. En un estado proactivo, los datos ya tienen que tener una orientación o tienen que estar de alguna manera enfocados a los objetivos que se pretenden conseguir, y aquí ya se podría plantear una estrategia de combinar el análisis de brecha salarial con análisis de equidad interna. En un estadio avanzado, los datos ya son algo estratégico dentro de la compañía y, por tanto, se pueden gestionar y definir bandas y hacer ese análisis por cuartiles. Y en un estadio líder, los datos nos permiten predecir, ¿vale? Y a través de una combinación de análisis de brecha salarial, análisis de equidad interna y análisis de competitividad externa. Vale, pues vamos a ver un poco más en detalle en qué nos ayuda el Data Analytics en cada una de estas fases, qué es necesario para abordarla y cuáles son los resultados que obtendrían. Para una etapa reactiva en la que los datos de momento son descriptivos, el Data Analytics puede ayudar a identificar rápidamente gaps salariales entre hombres y mujeres utilizando técnicas estadísticas básicas, permite facilitar ese enfoque multifactorial, incluyendo variables que puedan ser de interés dentro de la compañía. Esto se diseña ad hoc, por así decirlo, en función de la compañía y de su estructura, y visibilizar de una manera sencilla, con gráficos sencillos, pues esas diferencias fundamentales. ¿Qué necesito? Pues una base de datos limpia y estructurada, donde se diferencia perfectamente pues todos los datos que voy a tener que reportar, o que voy a tener que introducir o con lo que voy a alimentar mi herramienta de Data Analytics. Herramientas de Data Analytics que permitan ese tipo de análisis, como puede ser Power BI o softwares estadísticos como Python o R, y pues que tengan la capacidad de realizar análisis de promedios, de medianas y de distribuciones salariales. ¿Qué obtendré? Pues obtendré ese análisis inicial para cumplir con los requisitos básicos de la directiva, identificando los gaps y las áreas de intervención prioritarias. En segundo lugar, las empresas que estén en una etapa más proactiva, pues tendrán el desafío de ya hacer combinaciones de esos análisis de brecha salarial que hablábamos en la fase anterior con la equidad interna, porque la directiva ya no solamente hace referencia a la información que haya que reportar por brecha salarial, sino que habla de que cualquier empleado o incluso no empleado puede solicitar información sobre criterios y procesos en la definición de la retribución. ¿Cómo nos puede ayudar el Data Analytics aquí? Bueno, pues evaluando primero si empleados que realizan un trabajo de igual valor reciben una compensación justa, usando metodologías de valoración de puestos para agrupar esas posiciones de igual valor y compararlas entre sí, y generar tableros interactivos que muestren visualmente esas áreas de inequidad. ¿Qué necesito para ello? Aquí la información sí que es fundamental, que exista una clasificación de puestos basada en una metodología de valoración, y que para cada uno de los roles o los puestos existan métricas de desempeño o existan información relacionada con el desempeño de ese puesto. Y también recursos que me permitan limpiar y transformar esos datos para que sean comparables entre sí. ¿Y qué obtendré? Pues una comprensión
más profunda al final de las discrepancias internas, no solamente por cuestiones de género, sino por otra serie de factores, y también una comparativa de equidad independientemente del sexo en diferentes departamentos, en diferentes áreas o centros de trabajo, en función un poco de la compañía. Para las empresas que estén ya en un estado avanzado, bueno, pues ya el desafío sería definir esas bandas y hacer ese análisis por cuartiles. ¿En qué me puede ayudar el Data Analytics? No tanto en la definición de la banda sería un trabajo previo, pero sí en gestionar esas bandas basadas en esos datos internos. Permite hacer ese análisis por cuartiles e identificar esas inequidades dentro de las bandas por razón de sexo que alude la directiva, y realizar simulaciones para ver cómo al ajustar salarios pues, se corrigen esas inequidades que se detectan. ¿Qué necesito? Pues aquí sí, una previa segmentación clara de bandas salariales para poder luego definir dentro de ellas esos cuartiles y hacer el análisis. Y aquí sí que las herramientas de visualización que se necesitan pues ya son más avanzadas para representar esa dispersión. ¿Y qué obtendré? Pues bandas salariales al final definidas que incorporan criterios de igualdad salarial y que hacen que se puedan prevenir futuras desviaciones en términos de igualdad salarial. Y también pues identificar dentro de agrupaciones o de bandas retributivas desviaciones que a lo mejor hasta ese momento habían estado ocultas dentro de un colectivo de una banda determinada. Y por último, pues empresas que estén ya en una fase más evolucionada, líder, aquí el reto sería ya combinar todos esos análisis de brecha, equidad interna con la competitividad externa. Esto en Reino Unido, que es un poco el espejo en el que se mira la directiva, algunas compañías ya lo están haciendo. No solamente de analizar sus brechas salariales, hacer sus propios estudios de equidad interna, sino saber en el respecto del mercado cómo están, ¿no? Si es un problema quizá de ellos, esas inequidades que se puedan haber encontrado, o si es algo que está ocurriendo en el mercado y simplemente se está trasladando a su compañía. ¿En qué nos puede ayudar el Data Analytics? Pues precisamente en hacer esa combinación de tres tipologías de análisis, usando ya modelos predictivos que nos permitan adelantar los cambios en los salarios y cómo pueden impactar en las brechas salariales, identificar benchmarks específicos de cada segmento dentro de la organización de cara a también lo que digo, estar pues alineado o no respecto a lo que está ocurriendo en el mercado. Aquí es fundamental que esas herramientas de Data Analytics que ya estemos utilizando estén vinculadas a lo que hablábamos al principio, bases de datos que permitan hacer ese benchmarking y con las que se pueda alimentar a la herramienta para hacer esos análisis. Y pues la conclusión o el resultado que se obtendría es ya un reporte completo que combina la brecha salarial con la equidad interna, la competitividad externa, y permite a la compañía pues estar en un estadio de liderazgo en cuanto al cumplimiento y a la comunicación de su estrategia salarial. Vale. Y hasta aquí, no sé si me he pasado mucho de tiempo, la presentación. Daros las gracias y estoy abierta a vuestras preguntas. Pues muchísimas gracias, Julia, por tu exposición, por hacerla tan práctica y sobre todo pues haciendo esa distinción en los niveles de madurez, ¿no? de las organizaciones. Yo creo que eso es francamente útil y creo que nos ha aportado mucho valor. Tenemos unos minutos por delante, como os decíamos, pues para atender vuestras dudas. Ya nos ha llegado alguna, así que voy a pasar a trasladártelas, ¿vale? Nos preguntan, bueno, la que ha mencionado el Excel y he sido yo, no sé si te he puesto en un brete, pero bueno, nos preguntan cómo argumentar que Excel ya no es una opción adecuada considerando que el Instituto de la Mujer nos ofrece una herramienta basada en Excel para gestionar la valoración de puestos y las brechas salariales, la cual sindicatos y comités pues buscan implementar. Bueno, a ver, el Excel es algo que en lo que tiene que ver o sea, yo diferencio lo que es, por un lado, recoger la información y por el otro, analizarla y gestionarla.
¿vale? Entonces, es cierto que Excel, incluso cuando estamos hablando de Data Analytics, es la base previa, digamos, sobre la que se sustenta pues toda esa información. Entonces, tanto como que vaya a desaparecer, no creo que vaya a ser posible. Lo que sí es necesario es lo que tú decías, hacer esa evolución para la gestión, gestionar, analizar año tras año, de manera repetida, incluso capacidad para ver la evolución de tus datos. Eso en un Excel cada vez va a ser más complicado. Lo que comentan en la pregunta de que efectivamente el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Trabajo, pues bueno, propone una herramienta Excel, al final es una herramienta pública, entiendo que es lo que ellos plantean como un análisis básico, pero bueno, esta herramienta cuando la definen en base a una legislación que es previa a la directiva y que por supuesto no tiene en cuenta, que es justo lo que comenta la pregunta, o entiendo que va por ahí la pregunta, no está teniendo en cuenta otras cuestiones de inequidad que pueden darse en una compañía a las cuales la directiva sí hace caso o sí le presta atención. Digamos que las herramientas que propone el Ministerio son herramientas exclusivamente para medir la brecha salarial y para calcular y para hacer bueno, esa valoración de puestos de trabajo, pero para nada más. Al final entendemos, y creo que la directiva de transparencia a nivel europeo va muy por ahí, las cuestiones de desigualdad salarial por razón de género no se pueden desligar de otras inequidades o falta de consistencia en la política retributiva de una compañía. Está todo hilado al final y eso lo vemos cuando hacemos nosotros mismos, trabajamos con empresas en los análisis retributivos, muchas veces a través de una auditoría retributiva de sexo o de género, acabas identificando otros problemas, ¿no? Que tienen que ver con la equidad, con procedimientos, pautas claras, elegibilidades, cosas que la directiva aquí ya sí aborda, pues en un entendimiento a lo mejor más completo de lo que es la igualdad salarial, no solamente pensando en el sexo. Vale, nos plantean dos preguntas muy técnicas, ¿no? Por un lado, Arturo nos dice, ¿no? Los indicadores de brecha requeridos citan la distribución por cuartiles en la banda salarial en singular, ¿no? Dice, ¿interpretas que debe calcularse la distribución en cada una de las bandas salariales que cada empresa decida establecer o que se refiere a una banda de todos los salarios de la compañía? Yo diría que si hay varias bandas aplicables a diferentes colectivos, pues habría que hacer esa distinción entre los colectivos y entre las bandas y hacer esa distribución de mujeres y hombres en las bandas que se apliquen dentro de la compañía, especificando pues, a qué colectivos aplican una y otra para que se entienda. Pero sí, yo entiendo que si la compañía aplica diferentes esquemas, pues se tiene que analizar en cada uno de ellos. Vale. Amparo nos pregunta, ¿no? Dice, la directiva habla de brecha de un 5%, pero habla de puestos de igual valor y el Real Decreto 902 pide analizar salario base y cada uno de los complementos. ¿Tendremos que analizar los cuartiles del total o también de cada uno de los complementos? A ver, normalmente cuando se define una banda retributiva no se hace para cada uno de los conceptos. Eso es algo que es una metodología, por así llamarla, que establece la normativa española, el Real Decreto 902. Pero cuando se hace un análisis por bandas, se entiende que es más de un conjunto, que es lo que se denomina la retribución fija. Y ahí dentro pues puede haber varios complementos. Entonces, no es tanto que haya que analizar para cada complemento el cuartil, sino para el conjunto de la retribución fija, que es lo que normalmente las bandas salariales están recogiendo. Nos piden también recomendación de herramienta de análisis predictivo y nos preguntan si una empresa puede comprar licencia y hacer su propia brecha o necesita algún proveedor externo por compliance. Por compliance. No sé si... Pero querrá Sí. analizar un poco si tiene que depender de un proveedor por la gestión, ¿no? Por implicaciones que pueden derivar. Ah, bueno, no, o sea, lo que sí que, o sea, las herramientas nosotros las que utilizamos y cuando los clientes con los que estamos trabajando en el desarrollo de estas herramientas es con Power BI, que entendemos que es también la más popular, por así llamarla, o la que más se utiliza. Y ahí, pero sí, ahí sí es necesario
pues el que se pueda, o sea, que la herramienta se pueda utilizar de manera autónoma para el propio cálculo de esas brechas. Pero bueno, si ya una organización decide desarrollar ese dashboard de manera interna o decide encargarlo a un tercero, ¿no? Más experto quizá, es decisión de la compañía. No veo que es como, bueno, pues como el proceso de auditorías salariales, ¿no? Es algo que algunas empresas llevan a cabo internamente y las gestionan internamente, o las deciden externalizar. Al final, bueno, siempre el contar con un perfil experto que conozca tanto el uso de esas herramientas como también todos los requerimientos y cómo plasmarlos, que es un poco la primera parte, ¿no? De cómo se hace, cómo se elabora las herramientas de este estilo. Pues bajo nuestra experiencia, las soluciones estandarizadas no terminan de responder, sobre todo cuando la organización es muy compleja, no terminan de responder a la necesidad. Entonces, en nuestro caso, cuando este tipo de dashboards se diseñan ad hoc para el cliente, teniendo en cuenta pues los requerimientos de información o los análisis que le interesa también hacer por su idiosincrasia, su estructura o la forma en la que se organiza. Nos repregunta Marta, que es la persona que nos planteaba esta pregunta, si Power BI nos permite hacer la brecha ajustada o no. Ella dice que no, por confirmarlo. Que no permite hacer la brecha ajustada, sí. O sea, la brecha ajustada, al final, si le cargas, o sea, si la carga de datos hay que hacer previamente un proceso de equiparación y de totalización de los salarios para hacer ese ajuste, eliminar esas distorsiones, pero sí, o sea, al final Power BI, dentro de Power BI sí que se puede hacer esa, si se está refiriendo a eso, a la equiparación y a la totalización de los datos salariales. Y luego el análisis por niveles también te lo permite a la hora de ajustar, en el sentido de ver esos puestos de igual valor, compararlos entre sí. Y los análisis multifactoriales también, para lo que hablábamos antes de contextualizar el factor sexo con otros que puedan tener impacto, también es algo que te lo permite hacer. Vale, nos plantea Vanessa, te pregunta, ¿no? Si es correcto decir que la brecha no debe ser superior al 5% y por tanto ninguna de las variables independientes debería explicar una brecha superior. Las diferencias explicadas por cada una de esas variables independientes no debe superar el 5%. ¿Es correcto? Las diferencias, a ver, la que refiere la directiva es las diferencias por razón de sexo. Entonces, aquí el objetivo que perseguimos, porque interpretando lo que es la letra de la directiva, es que las diferencias por razón de sexo no superen ese 5%. Que pueda haber otros factores que determinen diferencias superiores a ese 5%, se podrían interpretar, una vez tú has contextualizado el factor sexo, como si son factores objetivos, obviamente, o factores que tengan que ver con, pues eso, con el desempeño, factores que tengan que ver con el nivel en la escala jerárquica que ocupa el puesto. Pues si son factores objetivos que tienen un mayor peso, de alguna manera está refrendando la idea de que pues los cambios salariales tienen que ver con esos factores objetivos y no con un factor subjetivo discrecional como puede ser el sexo. Aquí yo me centraría en que las diferencias por sexo no sean superiores al 5%, porque si no, de la otra manera casi estaríamos diciendo que, pues, que todos tenemos que cobrar lo mismo, y tampoco ese es el objetivo de la directiva. La directiva habla todo el rato de justificar, de objetivar, ¿no? De que todo sea objetivo. Entonces, si hay una diferencia determinada por ejemplo, el nivel del puesto o por la antigüedad o por otro tipo de elementos que son objetivos, que no tienen que ver con la persona, genial, ¿no? Porque son elementos que justifican la diferencia de una manera objetiva. Nos preguntan si el cálculo de la brecha del 5% será sobre el salario real o el salario normalizado. Vale, aquí la directiva vuelve a hablar de esos importes efectivos. En la experiencia que nosotros tenemos aquí en España con los reales decretos es que hay que hacer un poco ese doble ejercicio del que hablaba antes, de el importe efectivo, los salarios realmente cobrados y luego la brecha con los salarios equiparados, ¿no? Eliminando pues, situaciones personales o circunstancias coyunturales que puedan afectar a la persona. Entonces, aquí
Técnicamente lo ideal serían pues esos datos equiparados, ¿no? Que en esos datos, una vez teorizados, no se superen esas brechas superiores al 5%. Pero al tener que hacer ese doble ejercicio, pues siempre tienes ese doble dato, ¿no? De a cuál hago caso o cuál es el que me tengo que aplicar de alguna manera. Bajo nuestra óptica, siempre el de equiparados es más fidedigno y es al que se debería atender, más que al de importes efectivos. A mí me gustaría, para terminar, no sé si quedará alguna pregunta, os dejo pues un minutito para pensarlo. Sí que te quería plantear yo una cuestión, y es que estamos hablando del manejo de Data Analytics y quería preguntarte también por la exigencia técnica desde el punto de vista del profesional de la compensación, ¿no? Bueno, pues los asistentes tienen ese perfil, entonces estamos viendo que la carga de trabajo, bueno, pues cada vez es mayor para el profesional, pero también va a tener exigencias desde el punto de vista de sus competencias, ¿no? Aquí no sé qué podrías tú recomendar a los profesionales que estén escuchándonos, pues oye, pues para prepararse para el manejo de herramientas como estas. Pues efectivamente, sí que, a ver, la recomendación es que se preparen, que los que no tengan a lo mejor tanto conocimiento, soltura en el uso de este tipo de herramientas de análisis, es algo que cada vez se está demandando más, el perfil de People Analytics. Que es la figura de el técnico de compensación evolucionado con esa competencia en análisis de datos, es algo que cada vez se está demandando más. Y es necesario al final, ¿no? El técnico de compensación a lo mejor más antiguo que está simplemente con sus nóminas y con sus pequeños análisis para hacer un reporte, pues ahora la figura evoluciona un poco a una figura también de mayor peso, porque como hemos visto al principio, no es algo que se quede estrictamente dentro del ámbito de recursos humanos, lo que se haga ahí tiene que salir fuera y tiene que ser entendible por parte de un público que no es experto ni en Data Analytics ni en compensación. Por lo tanto, el manejo de estas herramientas es muy importante para ser capaz de responder a esa demanda, ¿no? A la explicación sencilla, en todo lo que sea posible, de algo tan complejo como es la definición de una política salarial o de un sistema de variables, y que pues se entienda. En cuanto mejor se entienda o mayor capacidad de gestión de estas herramientas, más percepción de transparencia y de honestidad pues tendrá el conjunto de la plantilla o la RLT. Pues muchísimas gracias, Julia, y muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar en hora, como nos gusta hacer en ORH, cumplir con el tiempo que os pedimos que os reservéis, porque sabemos cómo están las agendas de exprimidas de todos. Por mi parte, solo recordaros que en próximos días, como os decía, os vamos a enviar el vídeo completo de la sesión. Que, oye, si cuando repaséis y repenséis todo el contenido que Julia ha compartido tenéis alguna duda, pues no dudéis en hacérnosla llegar para que se la podamos trasladar a Julia. Y solo emplazaros a la última de las sesiones que tenemos este ciclo. Va a ser en diciembre. Voy a consultar el día, que no os lo quiero decir mal. La tenemos organizada para el 17 de diciembre. Os vamos a enviar también la información. Y en esa última sesión lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a centrarla en un poco en el marco legal, y vamos a realizar, bueno, pues un repaso por diferentes países de la Unión Europea. Aquí seguimos pendiente de la transposición de la directiva, pero hay países donde ya se ha transpuesto. Vamos a analizar cómo se ha hecho, qué traducción, ¿no? Y qué aplicación en los ordenamientos jurídicos. Y vamos a ver también cómo se conecta la directiva de transparencia, bueno, pues con las normas locales de igualdad, con normas locales de igualdad de salarios, ¿no? Vamos a hacer ese repaso. Creo que va a ser también una perspectiva pues muy interesante, que os va a ayudar también bueno, pues a seguir avanzando en este camino. Y nada más, reiterar mi agradecimiento a Julia por todo el conocimiento que hoy nos ha compartido, que yo creo que ha sido tremendamente práctico y útil, que os va a ayudar mucho. Y nada más, gracias a todos y que tengáis un feliz día. Muchas gracias, Verónica. Gracias a todos.